Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Si has querido ser conferencista en algún momento de tu vida y crees que necesitas una historia extraordinaria para ser exitoso hablando en público, para inspirar a los otros, pues esta conversación es para ti. Si no me conoces, mi nombre es Karin Raymond, soy conferencista, experta en marca personal de alto impacto, autora del libro Usa tu derecho a presumir y llevo 15 años trabajando con empresarios, con profesionales que quieren darse a conocer al mundo de una manera auténtica y una de esas herramientas para hacerlo, por supuesto que es hablar en público. Entonces, hoy quiero tomar un espacio para compartir contigo acerca de muchos de esos mitos que hay detrás de convertirte en un conferencista, que te paguen por contar tu historia y qué es eso de inspirar a los otros y generar un impacto positivo, porque hay una gran cantidad de mitos, de miedos, de limitaciones mentales que en algún punto de la vida puede que te hayan limitado de compartir esa gran historia. Entonces, lo primero que me gustaría compartir contigo y saber si de pronto esto es algo que de una u otra manera ha pasado por tu mente, es que para que tú puedas lograr ser conferencista, si es algo que te has en algún momento de la vida te has planteado, hay como ciertos parámetros que si una persona no los cumple, pues definitivamente no va a tener ese éxito y mucho menos le van a pagar, ¿sí? Puede que te inviten, que tengas, no sé, que puedas dar diferentes tipos de capacitaciones, entrenamientos, pero ese concepto que tenemos de un conferencista, una persona que se para en un escenario y que logra alterar algo en la mente y en los corazones de las personas, pues es como que no es para todos. Entonces, lo primero y una de las cosas que he observado en estos, digamos, años que he trabajado con personas profesionales, empresarios que ven esa posibilidad o que alguna vez han querido ser conferencistas, es que la historia que tienen no es lo suficientemente grande, lo suficientemente importante para merecer, entre comillas, o para ser eh, adecuada para convertirte en conferencista. ¿Por qué? Pues porque no, digamos, no viviste ninguna tragedia, ni tuviste como una cosa épica que lograr, o que tu pasado no fue traumático, que si bien está bien o no fue lo suficientemente traumático, entonces eso solamente es para estas personas que les pagan muchos miles de dólares o millones de pesos por hacerlo. Entonces, es importante y vengo acá o te quiero compartir que no se requiere tener esa historia trágica y de hecho sí, o sea, y también, o sea, en mi caso personal yo he visto muchos conferencistas que definitivamente tienen vidas increíbles y que han superado este tipo de situaciones. Y eso no necesariamente es un requerimiento para que eventualmente, mucho más pronto de lo que te imagines, puedes ser alguien que le paguen por contar su historia. Entonces, eso es una de las cosas que muchas personas piensan. La segunda es que solo ese tipo de historias son las que logran inspirar y llenar escenarios. Sobre todo cuando en estos momentos es muchísimo más fácil de pronto por toda esta cosa mediática de las redes sociales, estas personas pues que tienen esas historias increíbles y es como, ah, no, esos son, ¿sí? Mi historia, hace un poquito, justo estaba hablando con alguien que estaba en un programa de los que yo hago y decía, oye, pero pues es que yo escuchando estas historias de todos los otros, pues la mía no, yo no tuve ninguna situación difícil en la infancia, nunca tuvimos carencias. Si yo cuento lo mío, pues como que nadie va a conectar. Entonces, eso es algo muy común. Sí, es como de una u otra manera ese mito que hay que si no existe ese tipo de camino de historia en tu vida, pues vas a tener menos chances. Y definitivamente
si bien es importante considerarlo, pues es uno de los miedos o de las consideraciones que tienen muchas personas. Sí, que es decir, que si tu vida no es digna de una película o de una serie de Netflix, entonces tu mensaje no tiene valor. O que lo que sea que hayas vivido como que todavía le falta, no es lo suficientemente grande y eso es uno de los limitantes o de las razones por las cuales muchos empresarios y muchos profesionales no sienten que tengan lo que se requiere para lanzarse a ese siguiente paso, tal vez de su crecimiento, de su desarrollo empresarial o de su liderazgo, que es que te paguen por hablar en público y por contar o compartir tu historia. Ahora, ¿qué es lo que no funciona de esa perspectiva? Lo primero es que en estos momentos de la historia, sobre todo cuando ha surgido como este nuevo boom de lo que es un influencer, a las personas que le pagan por compartir, digamos, su diario vivir, que si van al gimnasio, que hacen ejercicios, que hay personas que por supuesto eso es una profesión, pero la mayoría de las personas, que por lo menos son con las que trabajo, que la mayoría de esas personas en estos momentos son parte de mi cuenta, o sea, si tú eres parte de mi comunidad, pues no quieres ser influencer porque primero que todo eso no es algo que yo enseño. Y por el otro lado, como que bueno, de una u otra manera quieres aprender a ser real y a compartir ese liderazgo. ¿Qué es lo que pasa? Y esta es mi filosofía de trabajo. Y quiero que lo observes tú también en otras personas. Conecta mucho más una persona real, una persona auténtica, que una persona perfecta. Entonces, lo perfecto, ¿sí? Como alguien que lo tiene todo claro, que tiene como esa historia que acabo de hablar, ¿no? La tragedia de vida que superó, o el accidente, o esa vida, ¿sí? De pronto que tuvo muchos traumas creciendo. No todos lo tienen, ¿sí? Y los que no, los que ves, pues sí, o sea, todos hemos tenido dificultades en la vida, pues yo he tenido una que otra dificultad, pero pues no, no me van a hacer una película mañana. De hecho, una película de mi vida, pues yo siento que sería, pues no, qué cosa tan aburrida. Ese tipo de cosas em, generan lejanía. Alguien que tiene una historia de vida que es absolutamente épica, si es alguien que ve los otros como, wow, este ser inalcanzable, y no es humano, no es real en muchas ocasiones, ¿sí? Para el contexto que te estoy hablando. Entonces, lo primero es empezar a entender que por lo menos las personas que van a conectar contigo, y estoy hablando desde un punto de vista profesional, que van a invertir en tus productos, en tus servicios, en tu compañía, muy probablemente van a conectar de mejor manera o se van a sentir más como relacionados, van a sentir más cosas en común si tú compartes tu humanidad versus alguien que tuvo esta historia de vida épica. ¿Sí? Estamos hablando en tu contexto personal, en tu industria, ¿sí? Las personas con las que tú interactúas de una u otra manera, sí, muy probablemente van a sentirse mejor si escuchan el mensaje de alguien que tiene pues esa vida similar. Entonces, muy importante que tengas en cuenta eso, ¿sí? Es mejor ser real, mejor, sí, tener autenticidad que tener esta vida perfecta porque eso genera mucha lejanía. Otra cosa es importante es que como que uno de los elementos que hace que alguien invierta en un empresario, en un profesional para contar su historia, para ser conferencista, pues de una u otra manera esto es parte del por qué estoy trayendo esta conversación, no o sea, como que lo que una compañía estaría dispuesto a invertir no es como cuenta lo que hizo, sino esa transformación que genera en las personas que lo escuchan. Cada uno de nosotros tiene una habilidad completamente diferente para transmitir esa transformación personal. Entonces, en un camino tradicional de alguien que habla en público, muchas personas pensarían que el que lo hace, sí, que es chistoso, que es como todo un show de entretenimiento. Si tú no eres así, entonces tú dices, no, pues nunca me van a pagar. Pero en realidad hay compañías y hay organizaciones o hay personas que dicen que están dispuestas a invertir en alguien que de una u otra manera hay algo que emite, sí, energéticamente, vibracionalmente, cuando está enfrente a esta persona, que tiene una vida normal, pero que ha tenido un camino de liderazgo que conecta con ese escenario único que tenemos todos. Entonces, es mucho más poderoso
una historia real, una historia de transformación de yo estaba así y ahora estoy así, te quiero compartir cuál es mi camino personal, que alguien que tenga habilidades increíbles de histrionismo, cómicas, también súper válido, pero no todos llegamos a este mundo con esos dones. Entonces, eso también es importante que lo tengas en cuenta. Y por último, es que cuando alguien tiene como una perspectiva de, oh, alguien que le pagan por hablar en público tiene que ser así, tiene que medir esto y tiene que haber pasado por estas situaciones de vida y tiene que saber contar chistes y tiene que saber todo eso. Entonces, la mayoría de las personas, y esto es lo que yo he visto, es como que se paraliza, si le da parálisis por análisis, porque es como, no, hasta que yo aprenda a dominar mi voz, hasta que aprenda a contar historias, hasta que aprenda a contar chistes, entonces les da parálisis por análisis. Empiezan a decir, bueno, sí, el prepararse para estar preparados y eso realmente no hace que entiendas que la historia que tienes hoy, la vida que tienes hasta el día de hoy, tiene lo que se requiere y lo que es suficiente para generar un impacto positivo en los otros, para inspirarlos, para ayudarles a cambiar su paradigma. Entonces es importante que tengas en cuenta que el tener esa expectativa irreal está limitándote a que veas que en estos momentos ya tienes lo que se requiere para conectar con las personas correctas, con las oportunidades correctas. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para empezar a tomar acción en eso que yo te invito, si tú me estás viendo y si me estás escuchando en estos momentos, te invito a que consideres que el día de hoy tú tienes lo que se requiere para convertirte en un conferencista, para que te paguen por tu conocimiento, porque ya has hecho algo, si has hecho méritos para llegar al lugar donde estás el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Primero, es que eh, ser, hay una palabra así como que en el español a veces no traducen, es ser ordinario, ser regular, como una historia de vida normal puede ser muy extraordinario. ¿A qué me refiero? Contar tu diario vivir, contar cuáles son las cosas con las que te has confrontado para llegar donde estás sin necesidad de ser algo épico, puede generar un impacto muy profundo y muy extraordinario en las personas que te escuchan. ¿Por qué? Porque todos en nuestra vida vamos a conectar con una audiencia específica, vamos a conectar, ¿cómo lo diría yo? O sea, vamos a conectar con esa persona que ha tenido un camino de vida similar o que ha tenido unas experiencias de vida similares, ¿sí? Que se ha sentido, digamos, en mi caso, ¿sí? Algo como parte de mi historia. Yo conecto mucho con las personas que alguna vez en la vida quisieron ser invisibles, que quisieron que no los vieran, ¿sí? Que quisieron no que mi trabajo hable por mí. Entonces, si yo haber tenido, pues, sí, una historia de vida que merezca en estos momentos tener una serie de Netflix, yo sé que hay personas que se conectan con eso que yo misma experimenté. Entonces, te invito que empieces también a pensarlo. Tu historia de vida tal cual y como es, tiene la capacidad de impactar a otros. Y eso, de esa vida que tú dirías, bueno, es normal, de pronto no es tan grande, eso es lo que lo hace extraordinario, porque es ese camino único que tú has vivido hasta el día de hoy para llevarte a ese lugar. Entonces, es importante que tengas en cuenta eso. Es que la clave también, y esto es algo que yo veo mucho en las personas que quieren aprender a hablar en público, es que no se trata de las mejores habilidades técnicas que tengas para transmitir comunicación, ¿sí? Las mejores habilidades técnicas de elocuencia, de debate, de contar historias, de contar chistes. Bien si las tienes, y eso no es lo que genera transformación en los otros. Es el mensaje real, auténtico y vulnerable que tú puedas comunicar a los otros, esa manera única como lograste lo que tienes el día de hoy o cómo llegaste al lugar donde estás el día de hoy. Eso comunica más fuerte que las palabras y las técnicas de oratoria que puedas utilizar. ¿Por qué? No sé si tú has escuchado esta frase, pero yo la he escuchado mucho, ¿no? Tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Sí, entonces muchas personas sienten que la palabra, sí, exactamente lo que tú dices es lo más importante, cuando el 93% de la comunicación es una comunicación no verbal. Entonces es importante empezar a trabajar en ese 93% de tu comunicación no verbal. ¿Qué es eso? Que tú estás
comunicando de una manera auténtica, que es lo que va a hacer que los otros sientan que eso que tú estás diciendo, pues no es una teoría más, no es alguien que está hablando desde la no ser coherente, sino por el contrario, que sienten, si no es lo mismo alguien que dice, no, pues, o sea, es que yo soy feliz, yo podría decir todo el día yo soy feliz, pero cuando alguien es feliz, no requiere decirlo. Sí, su expresión facial lo dice, como que su energía, su postura corporal, entonces de una u otra manera, no importa lo que tú digas o lo que tú enseñes, si eso no lo estás emanando con tu comunicación no verbal, con tu postura corporal, con tu tono de voz, con sí, cómo te mueves, cómo te expresas, pues las personas lo van a ver. Eso se huele a metros, ¿sí? Como las personas que no son coherentes, ¿sí? O la mentira o el aparentar algo, las apariencias, se huelen a metros. Entonces, aquí el trabajo es que tú empieces a aprender y empieces a identificar cómo el adueñarte de tu historia de vida, tu conocimiento y compartirlo con los otros va a tener muchísimo más poder que el solo, pues, sí, tener mejores técnicas para comunicarte. Mm, algo que quisiera decir también es que en este camino es importante que sí, es decir, hablar en público en estos momentos, hay cientos de cursos, de talleres, de sí, información que tú puedes tomar, pagos o no pagos, para aprender el arte de hablar en público. Y yo creo que lo que hace falta es desarrollar, y es uno de los motivos por los cuales yo tengo un programa que se enfoca en eso, en tener una metodología en cómo conectar tu historia de vida con la actividad que tú desarrollas o con el tema que quieres transmitir a los otros. Y eso es una metodología que no se aprende como, no sé, aprenderse las tablas de multiplicar, sino que se integra en la manera en la que tú te comunicas. Y si tú aprendes eso, te vas a volver en un líder que impacta solamente con su presencia, que es de una u otra manera la filosofía detrás del programa que diseñé, que se llama Conferenciantes, que es ser la persona que tiene la metodología de unir su historia de vida con la actividad, sí, o con la profesión que tiene. Entonces, esta metodología es lo que se hace que tus experiencias de vida se puedan transferir o se puedan trasladar de manera real al contenido que tú estás enseñando todos los días a tus clientes, a tus socios, a tus colaboradores, en fin. Entonces, voy a tomar agua mientras tanto, pero me encantaría que me cuentes si me estás viendo en estos momentos en vivo, en directo, o si me estás escuchando, que me escribas ahí. eh, ¿Cuál es un tema? O no, más bien, quiero que me pongas fueguito si tú alguna vez en tu vida has considerado ser conferencista, has considerado compartir tu historia para inspirar a otros. Mm, pues porque de una u otra manera me encantaría saber si esto es un tema relevante, si esto es algo que para mí ha sido muy importante, es uno de los elementos más importantes de mi marca personal. Lo es, lo sé, digamos, para personas con las que he estado trabajando. Bueno, qué chévere, Joan, aquí te estoy escuchando, por supuesto. Te estoy escuchando, te estoy leyendo. Esto es una herramienta que está disponible para todos. Entonces, lo importante es entender desde este momento, es como ya tienes todo lo que se requiere para compartir tu historia al mundo y hay un método. ¿Por qué? Porque un conferencista inspirador, un conferencista que logra un cambio de paradigma en nosotros, no es el que hable mejor, no es el que tenga la mejor historia de vida, es el que es más real, el que es más auténtico. Y por eso de una u otra manera, ese ha sido el motivador que me permitió crear un programa que pues estoy dando, que se llama Conferenciantes. ¿Por qué? Porque en este programa la intención número uno es aprender a transformar tu historia personal en una conferencia estructurada, que tenga claridad, que tenga poder de conexión con las otras personas y que al mismo tiempo pues te posicione con el liderazgo que ya tienes. Sí, eso es uno de las habilidades que de verdad hasta este punto, por lo menos yo que he invertido, no te imaginas cuántos cientos de horas, sí, tiempo, dinero, esfuerzo en aprender mi propia manera de hablar en público. eh, es, o sea, es una habilidad que no me enseñaron, sí, como que en el mismo camino
Fue ahí donde me di cuenta, oh, ya, esto es lo que hace alguien que, wow, cambia la historia de vida de una persona o alguien que da información. Mira, aquí dice Miel de Cacao, ¿cómo estás? No recuerdo tu nombre, pero ella estuvo en una de las presentaciones del programa Conferencientes que acaba de terminar. Y hoy quiero contarte algo que me pasó. En estos momentos no estoy en Colombia, vine a dictar un entrenamiento acá en Estados Unidos. Y ayer, sí, el día de ayer, me invitaron como a una despedida de una persona. Estaba yo de pato en una reunión. Y resulta que yo llego a esta reunión y veo a una mujer que yo había conocido hace, pongámosle, como unos 13 años atrás, o 14, de pronto hasta más, de pronto hasta 15 años. Muy probablemente 14, 15 años, porque en ese momento yo ni siquiera hacía marca personal. Y yo vi a esta persona, es una mujer, en un evento al que fui. Y yo no me, cuando la vi ayer fue que me acordé, wow, yo vi a esta mujer hace no sé cuántos años. Y esa mujer me pareció increíble. O sea, a este punto que han pasado 15 años de pronto, después de haberla visto, yo no me acuerdo ella que habló. Pero lo que sí me acuerdo y que ayer cuando la volví a ver, yo dije, wow, esta mujer es una mujer súper poderosa en el escenario. O sea, algo generó en mí y en ese momento lo que, o sea, ahora lo que me doy cuenta es que ella generó en mí ese yo alguna vez me quiero ver en el escenario así como ella. O sea, en ese momento yo, las presentaciones de la universidad, o sea, si yo le he hablado a 15 personas en total, de pronto, uff, había sido mucho. Y 15 años después yo decía, yo no me acuerdo ella que, pero a mí me, algo ella hizo que a mí me impactó. Entonces después, ya como que, hola, ¿cómo estás? No sé si te acuerdas de mí, sí, como que nos habíamos visto una que otra vez, pero yo era una simple, sí, persona sentada en la audiencia. Y empieza a contar esta mujer como cómo empezó a hablar en público y cuenta una historia pues así súper guau de cómo después de una conferencia ya empezó a dar conferencias en todo el mundo. Y yo decía, eso fue lo que ella generó en mí. Yo no me acordaba el detalle de esa historia, pero sí sé que después de escucharla, me inspiró a ser alguien que quería hablar en frente a miles de personas. Entonces, ¿por qué estoy trayendo yo esta historia? De pronto ella no lo sabe y de pronto yo tampoco lo sabía, que después de haberla visto, algo ocurrió en mí que me hizo cambiar el curso de mi vida porque en ese momento yo no hablaba en público, en ese momento definitivamente nadie me pagaba, ¿sí?, por hablar. Y ahorita pues esto es de lo que yo vivo, llevo viviendo esto muchísimos años. Y pues no tengo cientos de miles de seguidores, que esto es una de las cosas que yo siempre hablo como mi filosofía de trabajo detrás de desarrollar una marca personal de alto impacto. Entonces, ¿por qué te traigo toda esta historia? Porque una de las características de este programa Conferencientes es que tú aprendas cómo se ve y cómo se siente, que a través de tu historia otras personas se inspiren a tomar un nuevo camino de vida. Entonces, por ejemplo, aquí está Miel de Cacao, te voy a usar como ejemplo. Yo sé que tú estuviste enfrente a todos estas personas que están grabando el programa y de pronto unos años después de ese momento, o de pronto no tanto, no tantos años después, algo que tú hayas visto o hayas escuchado haya generado un cambio positivo en tu vida. Y de eso se trata este programa, ¿sí? El programa Conferencientes. Es como tú conoces la habilidad, porque una cosa es como, no, pues yo no tengo ni idea qué es lo que, pues yo sé que algo hago en las personas, pero no sé qué, versus tener la metodología y entenderla para poderla usar de manera consciente. Entonces, una de las cosas que se logra con el programa Conferencientes. ¿Cuál es la otra cosa? Que también para mí ha sido muy importante y que es una de las condiciones que yo utilizo cuando hago cualquier programa, es que teoría, o sea, ya es como irrelevante y es obsoleto y podría decir que es hasta un insulto cobrar por el conocimiento por sí solo. O sea, ahorita hay universidades, ¿sí?, que están dando sus programas gratis. La información en estos momentos está gratis, entonces cobrar solo por mi información realmente ya no hace sentido. O sea, hay cientos de cursos, de talleres, o sea, maneras para adquirir conocimiento. Aquí la clave es tomar acción, implementar, probar. Y dentro de este programa Conferencientes, uno de los elementos más importantes es que aquí todas las personas se lanzan a la acción. No se van con más técnicas y más herramientas de cómo hablas bonito,
sino vas a ver realmente cómo se ve eso, ¿sí? Cómo conectar tu historia, cómo enseñarle a los otros, ¿sí? Un tema conectándolo con tu historia. Entonces, se trata de tener ejercicios prácticos donde vas a conocer cómo cada una de tus historias en la vida puede inspirar a los otros sin necesidad de inventarte nada, sin necesidad de exagerar, sin necesidad de tener como esta historia de vida épica que de pronto pues no vas a tener, ni yo la he tenido y probablemente no la tenga. Porque de acuerdo al tema que tú vas a compartir hay diferentes tipos de historias, ¿sí? Hay historias de aprendizaje, hay historias de quiebre, hay historias de éxito, hay historias de otros, hay historias, sí, tu historia de origen, cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo. Entonces, una vez tú entiendes que cada uno de esos momentos de tu vida que han sido claves, que han sido importantes para forjar tu liderazgo y tu conocimiento, tú los puedes contar de una manera intencional para que los otros reciban esa sabiduría que tú desarrollaste pasando por esas experiencias. Eso solamente lo puedes ver cuando te lanzas a la acción. Entonces, las personas que pasan por el programa Conferencientes no se van con un cuaderno lleno de notas, se van con una metodología implementada. Y es como, wow, sí, ya me di cuenta que si yo hago esto, esto es lo que pasa. Ya me di cuenta que si conecto con esto es lo que pasa en la audiencia. Entonces, es súper importante tener eso en cuenta. Y por el otro lado, ¿qué es lo que pasa con ese programa Conferencientes? Es que se requiere entender cómo funciona el mundo de ser un conferencista profesional. Hay personas que hablan en público, que las invitan a diferentes lugares a compartir su conocimiento y hay personas que por la mismo poder y transformación que comunican cuando están hablando en público son las que reciben una remuneración por eso. Entonces, en este programa de conferencientes, también vas a aprender cuáles son los mínimos, o sea, cuáles son los elementos que se requieren para pasar de ser alguien que habla en público a ser un conferenciante y un conferenciante que genera resultados profesionales, comerciales, ¿sí? Que te pagan por hacerlo y que te pagan bien. Y ese programa está diseñado para que no solamente lo entiendas de manera teórica, sino que lo implementes. Entonces, te quiero dejar con varios mensajes. El primero es que pongas de lado, sí, que mandes de vacaciones ese pensamiento que te envía algo que se llama el síndrome del impostor, que te hace falta algo para que tu historia realmente sea poderosa e impacte vidas. O sea, te pido, pon eso de lado y a partir de hoy yo te nombro un líder que impacta vidas con su historia, donde sea que estés. Entonces, importante que tengas y entiendas que lo que sea que tú has vivido en tu vida es lo que requieres en estos momentos contar. Es una historia que alguien está esperando en estos momentos por escuchar. Segundo, que se requiere que aprendas a contar tu historia de vida, como sea que fue. Eso es importante. Si tú aprendes a hacer esa conexión, porque es como tejida con un hilo dorado de cómo el tema del que yo hablo, ¿sí? Marketing digital, no sé, ventas. Ahorita acabo de venir de un entrenamiento que hice con un equipo de agentes inmobiliarios de real estate. Bueno, cómo tú lo que estás haciendo lo conectas con tus historias. Y eso es una habilidad que vas a poder utilizar por el resto de la vida. Entonces, es importante de una u otra manera, ya sea que hagas mi programa o no, que por supuesto todo el mundo me encantaría que lo hiciera, pero no todos conecta o es un momento, en fin. Cuando tú haces eso, cuando tú conectas tu historia de vida con tu contenido, es cuando eres una persona memorable porque no estás haciendo lo que la mayoría de las personas hacen y es mirar qué es lo que estaban publicando en redes sociales y hacer algo parecido. Y en ese momento, cuando tú te adueñas de eso, decir, sí, tengo algo que vale la pena, es cuando está disponible ese siguiente lugar y es que sí te pueden pagar por contar tu historia. Y cuando eso ocurre, vas a empezar a atraer a ti las personas, las oportunidades que van a ser una respuesta a eso. Pero eso solamente va a ocurrir, o sea, solamente te van a pagar por contar tu historia cuando tú creas que es lo suficientemente valiosa para que te lo paguen. Entonces, aquí ya estoy viendo a Joan
escribiendo, yo quiero ese programa. Si tú sientes que estás en ese momento de tu vida, sí, que el siguiente paso es quiero aprender a contar mi historia. Mira, aquí dice Joan, quiero conectar mi historia con mi marca institucional. Tengo una empresa de ambulancias y me siento muy bien con el objeto social. O sea, tienes una historia increíble. Sí, porque, primero porque o sea, he tenido la oportunidad de conocer a Joan. Pero sé que si tú estás aquí de una u otra manera, porque pues llevo haciendo esto hace mucho tiempo, hay algo que las personas están escuchando de tu parte. Entonces, si tú sientes que ese es el siguiente paso, porque no todos quieren ser conferencistas, no todos hace sentido en su modelo de negocio o en su crecimiento personal y profesional, si para ti sí lo es, y quieres saber al respecto, me puedes escribir por interno y te hablo acerca de el programa Conferencientes que empieza ahorita el 2 de octubre. O si conoces a alguien que tú admires, que tú digas, wow, o sea, deja de esconderte detrás de las cortinas y cuéntale tu historia al mundo, porque a veces es más fácil verlo en un amigo, en un sí asociado. Es como, deja de esconderte, o sea, lo que tú has hecho es increíble. Compártele este video. Compártele este video porque una de mis misiones en esta vida, independientemente que las personas hagan los programas conmigo o no, es que realmente se sientan orgullosas de contar su historia, que se sientan orgullosas y que lo compartan porque eso es lo que inspira a los otros. Y eso es muchísimo más valioso, ¿sí? Que ver nuevas tendencias de que si vas a pararte en un pie con un tacón, que si vas a bailar, que si fuiste al gimnasio, todo eso está lindo, pero no todas las personas tenemos, ¿sí? El cuerpo para mostrar que si fui al gimnasio, ¿sí? O sabemos pararnos en un tacón con un pie abierto, un pie estirado. O todas las personas, no, pues esa no es nuestra inspiración. Entonces, esa es mi invitación el día de hoy. Y si esto es para ti, fabuloso, escribe por directo y lo hablamos. Y esa es mi invitación el día de hoy. Vete pensando que esa historia tuya, como sea que la hayas vivido, en estos momentos hay personas que están esperando por ella. Y bueno, nos seguimos hablando más adelante, más elementos de cómo crear una marca personal de alto impacto y por supuesto cómo contar tu historia. ¡Chao!